Bueno, en primer lugar, agradecer al Instituto de España y agradecer a la Real Academia de Ingeniería esta invitación para participar en esta jornada. Interesante esta visión multidisciplinar en torno a este año de experiencia sobre la COVID-19. Bueno, se acaba de mencionar la inteligencia artificial y ciertamente es una disciplina que está teniendo su participación en el desarrollo de distintos estudios sobre la COVID en distintos ámbitos. Mi presentación, previamente, comentar que va a seguir un esquema de 4 bloques. Una breve introducción a qué está aportando la inteligencia artificial, inteligencia artificial e imagen médica, el diagnóstico de la COVID con radiografía de tórax, que es el área o el problema en el que he trabajado en un proyecto actualmente financiado por la Fundación BBVA, y a partir de ahí quiero discutir las luces y sombras sobre el diagnóstico de la COVID y la lección aprendida y los retos actuales hacia donde se encamina la inteligencia artificial en el ámbito del diagnóstico. Y para comenzar a hablar de inteligencia artificial, actualmente la inteligencia artificial moderna está basada en datos, en el aprendizaje a partir de datos, y este aprendizaje automático se denomina, necesita experiencias previas y datos. Recuerdo un artículo que leí al inicio de la pandemia, escrito por Javier Sampedro, en el que comentaba una cita con la que me quedé. Él decía, una de mis citas favoritas es del matemático John Halen Paulos, un gran divulgador de la matemática. Y Paulos decía, nadie dijo en 1900, ya solo faltan 5 años para que se descubra la teoría de la relatividad. Y él hablaba sobre estos hechos singulares que en estadística y matemáticas se mencionan como el cisne negro, hechos que ocurren, que no hay forma de prevenirlos y que surgen son inesperados y que nadie puede preverlos. Actualmente todos conocemos la expansión de la COVID, los efectos de la COVID. Actualmente, a partir de los primeros meses de pandemia se comenzó a tener datos y se comenzó a aplicar muchas técnicas y entre otras la inteligencia artificial, cuando pudo ser alimentada de esos datos. Otro artículo que se publicó hace un año, en abril del año pasado, hablaba que estamos utilizando armas del siglo XIX contra la pandemia del siglo XXI y que el seguimiento y cómo se está abordando la pandemia es como se habían abordado por la experiencia de otras pandemias anteriores, sin utilizar la tecnología. Y ahí sí que aquí cabe preguntarse, ¿qué está haciendo y qué puede hacer la inteligencia artificial? A lo largo de este año y algo de trabajo en inteligencia artificial podemos ver que ha habido distintas aproximaciones. Inicialmente creo que la más exitosa fue el uso de herramientas para identificar a individuos afectados, hacer un seguimiento de brotes futuros. Hubo apps móviles con casos muy exitosos, como fue el caso de Corea del Sur, donde realmente hubo una instalación masiva de la app y pudo hacerse un seguimiento continuo de personas que habían estado en contacto con afectados. Desgraciadamente, en otros países, como el caso de España, no ha sido exitoso la puesta en marcha de la app. Distintas circunstancias nos llevaron con cierto retraso, en primer lugar de la puesta en marcha ya en el verano pasado y posteriormente la implantación. No ha habido una implantación o una instalación masiva y por tanto no ha sido el caso aquí. Igualmente hemos visto distintas herramientas de inteligencia artificial para predecir necesidades de hospitales, desescalamiento, etcétera. Hay un indicador de suficiencia sanitaria desarrollado en la unidad de Rey Juan Carlos que con mucho éxito que nos está mostrando la evolución de la pandemia y el desescalado en España. Igualmente se está utilizando para ayudar al diagnóstico de la enfermedad y predecir su evolución. Hablaré después de ello. Asistentes virtuales. En España se desarrolló el Hispabot COVID-19 con bastante éxito y que ha ayudado en la primera etapa a aportar información y responder a consultas automáticas sobre la pandemia. E igualmente el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas, de lo que justamente se acaba de comentar.
Hay un estudio interesante que comento aquí de compañeros de la Universidad Politécnica de Madrid, que me presentaba recientemente la referencia el profesor Corcho, en el que se ha analizado el uso de tecnología de Big Data, tecnología de ontología, para ver la explotación de conocimiento científico en el desarrollo de medicamentos. E igualmente hay estudios interesantes. Actualmente uno de los grandes centros de cómputo de inteligencia artificial, el SuperPod de NVIDIA en la Universidad de Cambridge, pues ha sido utilizado por AstraZeneca para el desarrollo de su medicamento, y existe un uso continuo de inteligencia artificial y Big Data. Igualmente en el Centro de Supercomputación de Barcelona se está utilizando, y en muchos centros se está utilizando la supercomputación junto con la inteligencia artificial para el análisis y el uso de medicamentos. Actualmente, una vez que hemos llegado a esa etapa en la que tenemos la disponibilidad de datos, pues se está haciendo un uso importante de la inteligencia artificial. Centrando en imagen médica, en lo que voy a hablar ahora brevemente sobre las aplicaciones que hemos desarrollado. Bueno, una breve apunte histórico. La imagen médica es una área de la inteligencia artificial que ya tiene 55, que cumplió 55 años en el 2017. Acaba de cumplir 55 años. En el 2017 se publicó un artículo sobre los 50 años, y Ludwig fue el doctor, el científico que introdujo el uso de la ayuda del ordenador para el diagnóstico en radiología. De entonces tenemos 55 años de un gran desarrollo histórico, y actualmente todos sabemos que el uso de la radiología y el uso de la imagen es fundamental en medicina. Es decir, en muchas áreas de la medicina es fundamental el análisis de las imágenes, y está aportando soluciones importantes en muchos problemas actualmente, cáncer y muchos otros. En este escenario, pues ya en marzo del año pasado, hace 14 meses, pues empezó la pregunta que surgió en el ámbito de muchos investigadores del ámbito médico y de la inteligencia artificial. ¿Qué pueden aportar los modelos de inteligencia artificial para detectar la enfermedad y analizar su evolución? Una de las posibilidades de datos que se tenían entonces era la radiografía. Se estaba utilizando la radiografía. Como sabemos, la afección pulmonar y fue importante, es muy importante para pacientes con cierto nivel de gravedad, y la pregunta que se comenzó a hacer en aquel entonces es qué puede aportar la inteligencia artificial, las técnicas que se conocen como Deep Learning, aprendizaje profundo, que es procesamiento de grandes volúmenes de imágenes en un modelo que emula las redes neuronales, pues cómo podían ayudar para detección y seguimiento de la enfermedad. Y comenzaron ya en marzo de 2020 los primeros estudios en el ámbito de la radiología y análisis de imagen médica. Nosotros, en la Universidad de Granada, el equipo que yo dirijo, junto con un equipo del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, comenzamos a trabajar, manteníamos una línea de colaboración de trabajo, y en ese momento, en marzo, pues nos planteamos comenzar a trabajar en este ámbito de cómo utilizar las técnicas de imagen, de aprendizaje automático, para predecir la enfermedad a partir de la imagen de rayos X, que aquí muestro en la transparencia lo que sería un pulmón de COVID negativo, donde se ve perfectamente los pulmones, y a la derecha un pulmón donde está afectado por la COVID, ya tiene la infección pulmonar, y se ve esa mancha blanca en los pulmones, mancha que va desde la parte inferior hacia la superior, conforme aumenta la gravedad de la información, de la infección, perdón. Y por tanto, lo que nos planteamos si era posible utilizar técnica de inteligencia artificial para detectar la COVID y analizar la gravedad. Ya en el mes de marzo se publicó un trabajo muy interesante, uno de los pioneros en el estudio de la imagen de radiología. Se publicó en la revista más prestigiosa del ámbito, Radiology, y en el que un conjunto de médicos en China analizaban qué había ocurrido con la infección, con la COVID y con la detección en radiología. Lo que hicieron fue trabajar con 64 pacientes de una edad media de 56 años, y analizaron cuál era la capacidad que tenía el propio radiólogo, el experto, en detectar la COVID.
Los resultados que indicaron en aquel entonces es que analizando la imagen médica detectaban directamente, podían diagnosticar el 69% de los pacientes. Pacientes que teniendo una PCR positiva confirmado que se tenía COVID, podía ser detectado directamente por la radiografía. Y ahora veremos por qué. Porque hay 4 clases de pacientes una vez que tienen el PCR positiva en cuanto a comportamiento en radiología. Este fue un dato muy importante con el que nosotros comenzamos a trabajar. Nosotros comenzamos el proyecto en marzo del 2020 y nuestro objetivo era, bueno, a partir de aquí, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial en el análisis de la sensitividad de una imagen? Un estudio o una propuesta muy interesante en este estudio que se publicó es que el análisis de la imagen se hacía a partir de una estratificación de la severidad. Se tenía una escala, la escala Rayleigh, de 0 a 8 puntos. Los 2 pulmones se segmentan en cada uno de ellos en 4 zonas. Aquí está mostrada la imagen, 4 segmentos desde la parte inferior a la parte superior. Los casos se indica que hay 4 clases. Los casos normal es en el caso en el que no se observa en la radiografía ninguna afección. Estaríamos hablando de pacientes con PCR positiva pero que no tienen afección pulmonar, y ahí el primer problema. Aquellos pacientes sin afección pulmonar no van a ser detectados, y a partir de ahí se tienen los niveles leve, moderado y grave, que va aumentando conforme a cómo se aprecia en la radiografía la mancha y la infección en los segmentos. El leve es cuando está perceptible normalmente en los 2 segmentos inferiores, entre 1 y 2, moderado entre 3 y 6 y grave a partir de mayor que 6, es cuando prácticamente estas manchas afectan a partir de todo el pulmón, más allá de 6 segmentos aquí indicados, y como se puede apreciar en la escala que se muestra en la imagen inferior. Asistimos entonces a un conjunto en la prensa empezamos a ver distintas noticias sobre el uso de la inteligencia artificial. Hubo una noticia del 30 de marzo y un modelo COVIDNet que ha sido muy estudiado, muy famoso. Fue el primer modelo de una empresa canadiense que hablaba del impacto que estaba teniendo su modelo de inteligencia artificial, incluso con unos resultados que en aquel entonces sorprendían por encima del 90%, y después explicaré por qué. Nosotros igualmente ya en abril comenzamos a mostrar los primeros resultados, y bueno, pues aquí una noticia de prensa local de Granada, donde mostrábamos en la imagen el doctor Martín, jefe de radiología del Hospital Clínico, en la que mostramos cómo con los algoritmos de inteligencia artificial empezamos a tener resultados prometedores en la detección de la COVID. Desarrollamos toda una metodología, un modelo que denominamos COVID-SNET, fue publicado a final del año pasado, en diciembre, en la revista del IUCUBO Journal of Biomedical and Health Informatics. Nosotros tenemos una metodología en 3 etapas, segmentamos los pulmones. Esto es muy importante, como mostraré después, quedarnos solo con la imagen de los pulmones. A partir de ahí tenemos todo un modelo de 2 pasos siguientes de inteligencia artificial, en el que acabamos desarrollando un modelo de deep learning que era capaz de predecir con una cierta probabilidad la detección de la COVID. Nuestros resultados son los siguientes. Nosotros estamos con unos resultados medios aproximadamente del 79-80%. 69% era el resultado, era la apreciación de los expertos, con lo cual tenemos resultados satisfactorios en ese momento, atendiendo a cómo los expertos pueden valorar la radiografía, pero obviamente lejos de incluso resultados por encima del 90%, se sentía en la prensa. Nosotros analizamos nuestras imágenes, trabajamos de la siguiente forma. Se creó una base de datos propia en la que los expertos, los médicos del servicio de radiología, analizaban cada imagen y analizaban, siguiendo la metodología previamente publicada de la escala de 8 niveles, analizaban cada imagen e indicaban cuál era el nivel de severidad. De modo que nosotros conocíamos para cada paciente que tenía PCR positivo y se le ponía en radiografía, teníamos además el nivel de escala de severidad indicado por los expertos en radiología. De esa forma nosotros, una vez que diseñamos nuestro modelo, podíamos analizar qué ocurre con los pacientes. Y encontramos que había un
20% aproximadamente de pacientes que teniendo PCR positiva presentaban unos pulmones normales. No tenían afección pulmonar, por tanto no se podía hacer ninguna detección y ahí teníamos el primer problema. A partir de ahí los niveles de moderado y severo se tenía una detección muy alta, prácticamente 97% del caso severo, cercano al 90% del caso moderado, y el caso leve estaba un 66%. Esto se adecuaba a la idea ya mostrada en los estudios previos por radiólogos, que obviamente los casos muy leves eran muy difíciles de percibir y por supuesto el caso normal no era detectable. Por tanto, nuestros resultados estaban en la línea esperada en función del nivel de severidad. Nosotros además creamos una base de datos, una base de datos propia, que la hemos puesto en Open Data, una vez segmentado, anonimizado y segmentado solamente los pulmones, y que denominamos COVID-GR, y una base de datos que en su versión inicial tenía 426 positivos, 426 imágenes negativos, va creciendo, actualmente está cercano a los 600 y en breve esperamos acercarnos a los 1000 en cada uno de los dos tipos de clases. Porque uno de las ideas que tenemos es llegar a tener un entrenamiento clase por clase, pero la inteligencia artificial necesita un mínimo de datos y necesitamos un número mínimo de muestras. Claro, nuestros resultados chocaron en algún momento, recuerdo conversaciones con especialistas, con colegas del ámbito de la IA y con la prensa, porque en la literatura científica, incluso apareció en España algún estudio que hablaban de resultados con radiografía entre el 90 y el 95%. Realmente esto no era viable, solamente si tú tienes una base de datos que son solo de enfermos muy graves. Esto ha provocado mucho ruido. Recientemente, en la revista Information Fusion, en la que actuó como editor principal de la editorial Elsevier, es la revista actualmente número 2 del ranking de inteligencia artificial del JCR, hemos publicado un artículo que invitamos a unos autores italianos que habían hecho un estudio muy interesante, lo publicaban abierto en Archive, analizaban de una perspectiva muy crítica los métodos actuales que había para la COVID-19 en rayos X. Y el estudio era muy interesante y aquí resuelve ese dilema de por qué apareció una empresa canadiense con este 90 y tantos %. En este estudio se han cogido 4 bases de datos que había públicas. Realmente lo que hicieron los autores a principios del año pasado es coger un conjunto relativamente pequeño de imágenes con COVID positivo, además de pacientes en UCI, normalmente de un nivel alto de severidad, pero lo combinaron con imágenes que había disponibles en ciertas competiciones de imágenes de otras enfermedades, infecciones pulmonares y igualmente de base de datos de no COVID, de ninguna infección, todas ellas cogidas de distintos repositorios. Distintos repositorios, por tanto, tenían distintos protocolos de desarrollo de cómo hacer la radiografía, distintas máquinas, y hicieron el siguiente estudio. Cogieron la imagen y recortaron, segmentaron los pulmones, quitaron los pulmones y directamente pusieron al sistema de inteligencia artificial que habían diseñado a aprender imágenes y radiografías sin pulmones. Y llegaron al descubrimiento que había, dependiendo de la base de datos, había aciertos que estaban entre el 92 e incluso el 99% de acierto. ¿Qué ocurría? Que esas propias imágenes tenían todo un tipo de anotaciones e información adicional del propio protocolo en cada uno de los hospitales y de las máquinas, y como se habían fusionado imágenes médicas que venían de distintos protocolos, distintos hospitales, realmente la máquina no tenía que aprender del pulmón, directamente podía aprender de las marcas que tenía la propia imagen. Demostraban en este estudio muy interesante cómo realmente para trabajar en el ámbito médico hay que trabajar con imágenes de calidad, imágenes bien etiquetadas y segmentar justamente la imagen, lo que se quiere analizar. Obviamente, todos los estudios que en la literatura han utilizado esta base de datos en abierto, había muchísimos, pues cometen un error de partida. La inteligencia artificial tiene que basar su trabajo en datos de calidad. Si hay ruido y hay desviación en los datos originales, obviamente el modelo tendrá esa desviación y es lo que ha ocurrido en muchos de estos modelos. Por tanto, realmente la realidad es que ahora mismo con imagen médica a nivel de radiografía se está en un 80, 85, 80 y algo %. Y bueno, pues ha habido estudios que han subestimado esta capacidad de la imagen de tórax y obviamente por estos problemas que he comentado.
Bien, también cabe preguntarse, ha habido muchos estudios de imagen médica también, pues no solamente con rayos X, sino también con tomografía. Ha habido otro estudio reciente que se publicó en Nature Machine Intelligence y que, bueno, pues gentilmente me pasó hace unos días Ulises Cortés del BSC, que creo que no estará hoy oyendo, y en el que se había analizado un conjunto importante de estudios prácticos, se habían utilizado 62 estudios prácticos y han llegado a una conclusión. Hemos estado en un ámbito en el que a veces nos hemos encontrado con precipitación de los estudios. Tenemos muchas aplicaciones con resultados de distintos ámbitos, pero que son aplicaciones sobre base de datos existentes, pero no aplicaciones reales en cuanto que no presentan una metodología de validación clínica. Muchos estudios a veces de equipos que han trabajado con datos que habían abierto sin el seguimiento conjunto de trabajar con un hospital y sin una metodología que garantice posteriormente la aplicación real y validación clínica de estos estudios. Entonces, esta es una laguna y esto forma parte de las sombras de los estudios, de esta precipitación y esta eclosión de estudios que nos hemos encontrado en el último año en todos los ámbitos. Quiero traerlo aquí porque son parte de las sombras de esos estudios precipitados que se han realizado con inteligencia artificial por los cientos de equipos que han empezado a trabajar en ello y que hay que destacarlo, puesto que requiere que nosotros hagamos que los equipos de IA y de medicina trabajen juntamente realizando estudios que sean metodológicamente correctos. Un trabajo muy interesante publicado recientemente, una editorial en la revista Radiology, hablaba de la importancia de combinar la imagen médica, la radiografía con otro tipo de datos y tecnología y que permita conocer la trayectoria de los cambios en las imágenes para predecir la hospitalización, predecir la emisión y evolución de la enfermedad, combinando la imagen médica con datos clínicos y de laboratorio, combinarlo con la modulación inmunológica, permitir que con la inteligencia artificial y con la imagen médica, igualmente datos de clínicos, se pueda hacer la personalización del tratamiento a través de biomarcadores, de imágenes, etcétera, o la combinación con la bioquímica. Existen muchas posibilidades y muchas ventanas abiertas de combinar la inteligencia artificial que maneje tanto los datos de laboratorio como los datos de imagen. En este ámbito, pues hemos aprendido, tenemos lecciones aprendidas y retos. ¿Hacia dónde debemos ir en un análisis de la bibliografía? En nuestro proyecto estamos analizando toda la bibliografía que hay en cuanto a la predicción con distintos tipos de técnicas y en el análisis de la bibliografía pues analizamos que existen todo un conjunto de factores de pronóstico clínicos como movilidad, analítica, imagen y que realmente la conjunción de todo este tipo de datos va a permitir trabajar con modelos de inteligencia artificial que van a hacer una predicción real, que pueda estratificar el riesgo y permita adelantarnos a los acontecimientos en cuanto a predecir el tiempo que puede estar en hospital o puede estar en la UCI un paciente. Incluso hay estudios de cuál puede ser el avance de la enfermedad. Hay algunos estudios actualmente ya interesantes, análisis de la bibliografía. La mayor conclusión de los estudios actuales es que aún hay problemas de cierto sesgo y base de datos pequeñas. Todavía no está recomendado ningún modelo de predicción de gravedad por la necesidad que comento de validación previa. Sí hay estudios que identifican que hay un conjunto de variables que están influyendo. Por ejemplo, hay un estudio, aquí destaco uno de los estudios recientes en el ámbito médico, que habla de lo que ya hoy conocemos. La edad es un aspecto fundamental en sus estudios y incrementa hasta 9 veces el riesgo. Igualmente, la disnea y la EPOC lleva a aumentar, a tener un riesgo de admisión en la UCI de 17 veces y también igualmente destacan algunas enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, etcétera, que aumenta la presencia o el llevar a ser admitido la admisión en UCI en 4 veces. Se conoce que ya hay un conjunto de variables importantes que afectan a esta entrada en UCI y hay algún estudio, este es un primer estudio que destaco aquí que se haya publicado donde combina en China imagen médica con otro conjunto de factores, 10 variables que aquí destaco, número de comorbilidades, distintos valores del historial clínico, desde edad hasta pasando por la historia de cáncer, etcétera, que ha permitido tener ya valores entre el 88 y el 95% de predicción
de lo que llamaban un factor de riesgo calculado en la admisión del paciente. Este estudio tiene hasta una calculadora pública, accesible online, que se puede utilizar introduciendo los datos de estos datos que he comentado anteriormente. En el caso de rayo X, lo que hacen es tener un valor de predicción de la gravedad por la imagen médica y indican un camino interesante para combinar inteligencia artificial con todo el conjunto de posibles datos para hacer predicciones de evolución y de admisión en UCI, etc. Concluyendo, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? La primera es fundamental. La inteligencia artificial está basada en datos. Sin datos de calidad correctamente integrados, no vamos a tener modelos de calidad. Esto es fundamental. Base de datos de calidad, porque hemos sido testigos de muchos estudios que han utilizado bases de datos de baja calidad. Y por tanto, bueno, han acabado siendo publicaciones, pero de nula utilidad y a veces introduciendo cierto ruido. Y eso hay que cuidarlo. El análisis de soluciones que combinen la imagen médica conjuntamente con el datos clínicos de laboratorio es una aproximación que consideramos que es prometedora para predecir evolución, admisiones, incluso estudios que han llegado a predecir las posibilidades de fallecimiento, pero en todos los casos es necesario tener bases de datos de cierto tamaño combinadas y de calidad para ello. Y por supuesto, una necesaria colaboración entre los expertos médicos y los científicos de datos, los expertos en inteligencia artificial. No es válido un equipo de IA que coja una base de datos que esté en Internet disponible, aplicar una técnica, no se queda más allá de un pequeño ejercicio práctico, pero obviamente hay que trabajar con equipos interdisciplinares para acceder a esos datos y plantear las preguntas adecuadas y analizar adecuadamente los resultados. Nosotros actualmente estamos trabajando en un proyecto que está financiado por la Fundación BBVA, en la categoría que hubo para proyectos de COVID. Lo dirigimos el equipo de radiología del Hospital Clínico Universitario Clínico San Cecilio de Granada y el equipo que yo dirijo en nuestro instituto de investigación. Igualmente colaboran hospitales de España y otros grupos de investigación de España, de Madrid, Pamplona, Bilbao, Santiago de Compostela, Jaén, Córdoba, etcétera, y lo que queremos es llegar a tener una gran base de datos de distintos hospitales y llegar a tener estudios que combinen los datos clínicos laboratorios. Actualmente estamos trabajando en la extracción de esos datos de laboratorio, en la fusión en nuevas bases de datos que nos permitan avanzar en estos estudios, e igualmente tenemos un horizonte, ver cómo igualmente en la imagen médica se puede analizar la diferencia entre la COVID y otras enfermedades infecciosas respiratorias. Actualmente todo se ha centrado en la COVID este año, pero obviamente entramos en una etapa en la que hay que analizar también cómo en la imagen médica la diferencia entre distintas enfermedades respiratorias. Este es en donde estamos actualmente, avanzando en mejora de los modelos de imagen médica per se, pero con la vista puesta en la importancia de la predicción de la información que se puede extraer de la imagen combinada con el resto de datos clínicos. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y a disposición de cualquier pregunta o comentario en el debate. Profesor Herrera Triguero, muchísimas gracias por su presentación y también, obviamente, por el tiempo consumido. Nos quedan unos 4 minutos. Rogaré a que alguno de los ponentes, si quisiera intervenir. Yo, por mi parte, comentar que Granada, fundamentalmente, siempre se ha distinguido por las técnicas avanzadas en sus servicios de radiología. No tengo muy buena la memoria cómo se llamaba el antiguo jefe de radiología de San Cecilio de Granada, que empezaba con P, creo recordar, que hizo trabajos sobre diagnóstico automático de cáncer de mama. Lo siento, no lo conocí porque nuestro trabajo con el clínico, con el hiperradiología, ha sido recientemente en los últimos 2 años, y actualmente está el nuevo director, discípulo del equipo, y es cierto, doy fe que la profesionalidad, el trabajo con el equipo de radiología es tremenda. Además, he de apuntar lo siguiente: en la época fuerte de COVID, en aquella época inicial entre marzo y el verano del año pasado, que fue tremenda, y la intensidad de trabajo en los hospitales tremendo, los especialistas de radiología
que tenían su horario de trabajo, sus guardias voluntarias para acumular, porque era necesario los servicios, adicionalmente todo el trabajo de etiquetación, que fue intenso y un trabajo tremendo, lo hacían adicionalmente en horas libres. Es decir, el trabajo del equipo fue magnífico, con una dedicación mañana, tarde y noche, podría decir. Y bueno, y gracias a ese trabajo hemos avanzado. Ahora mismo tenemos 2 personas contratadas en el proyecto, una del área de inteligencia artificial, una experta en radiología, que está a tiempo parcial en el proyecto y a tiempo parcial como clínica en el hospital, y la verdad que está siendo un verdadero placer trabajar con ellos y estamos aprendiendo muchísimo. Sin ellos, obviamente, Pues lo que he siempre, comentado es fundamental de trabajo conjunto. siempre ha sido un servicio de referencia.